Hay deseos que se quedan a vivir dentro de nosotros. No hacen ruido. No interrumpen la rutina. Simplemente permanecen ahí, escondidos, como una pequeña llama que nunca termina de apagarse. Durante muchos años tuve uno. Volver a verte. No para pedirte que regresaras. Ni siquiera para intentar recuperar lo que habíamos perdido. Solo quería tener una conversación que nunca ocurrió. Creía que, si algún día el destino volvía a cruzar nuestros caminos, entendería por fin por qué nuestra historia terminó de aquella manera. Pero cuando ese día llegó, descubrí que llevaba años esperando algo completamente distinto. Y esa verdad cambió para siempre mi forma de mirar el amor. La vida tiene una manera curiosa de seguir avanzando. Uno trabaja, hace nuevos amigos, aprende cosas, se acostumbra a otras rutinas. Desde fuera parece que todo está bien. Pero hay recuerdos que continúan caminando a nuestro lado aunque nadie los vea. El tuyo era uno de ellos. No aparecía todos los días. No era un dolor constante. Era más bien una pregunta. ¿Qué habría pasado si hubiéramos sabido hablar antes de que fuera demasiado tarde? Con los años entendí que muchas personas no extrañan únicamente a quien amaron. Extrañan la posibilidad de haber hecho las cosas de otra manera. Y durante mucho tiempo pensé que ese también era mi caso. Aquella mañana había salido sin prisa. No esperaba que ocurriera nada extraordinario. Era un día cualquiera. De esos que parecen destinados a ser olvidados. Mientras esperaba mi turno para tomar un café, escuché una voz detrás de mí. No hizo falta que dijera mi nombre. La reconocí al instante. Hay voces que el tiempo nunca consigue borrar. Me di la vuelta lentamente. Y allí estabas. Los años habían dejado algunas huellas. Las canas. Las pequeñas arrugas alrededor de los ojos. Pero había algo que seguía exactamente igual. Tu manera de sonreír. Nos quedamos unos segundos sin decir nada. No por incomodidad, sino porque había demasiadas emociones intentando encontrar un lugar. Aceptaste sentarte unos minutos. Al principio hablamos de cosas sencillas. Del trabajo. De la familia. De la vida. Era extraño. Durante años imaginé aquel encuentro cientos de veces. Y ninguna de esas conversaciones imaginarias se parecía a la que realmente estábamos teniendo. No había reproches. No había preguntas pendientes. Tampoco existía esa necesidad desesperada de demostrar quién había tenido razón. Solo había dos personas que habían aprendido mucho desde la última vez que se vieron. Y eso empezó a cambiar todo dentro de mí. Mientras hablábamos comprendí algo que nunca había pensado. Yo había pasado años creyendo que necesitaba una segunda oportunidad contigo. Pero quizá lo que realmente necesitaba era convertirme en alguien capaz de vivir sin arrepentimientos. Porque el amor no siempre fracasa por falta de sentimientos. A veces fracasa porque dos personas todavía no saben amar con la madurez que la vida les enseñará después. Nadie nos enseñó a escuchar.
Nadie nos enseñó a pedir perdón antes de que el orgullo levantara un muro. Nadie nos explicó que las pequeñas heridas, cuando se ignoran, terminan convirtiéndose en distancias enormes. Y, sin embargo, allí estábamos, hablando con una calma que nunca habíamos tenido cuando más la necesitábamos. En un momento hiciste una pregunta que me dejó completamente inmóvil. Si pudiéramos volver atrás, ¿harías algo diferente? Pensé durante unos segundos. Hace algunos años habría respondido que sí. Que cambiaría muchas decisiones. Que evitaría todas nuestras discusiones. Que haría cualquier cosa para impedir aquella despedida. Pero ese día respondí otra cosa. Sí. Cambiaría a la persona que yo era. Porque entendí que el problema nunca fueron únicamente las circunstancias. Era mi manera de reaccionar. Mi miedo a mostrar lo que sentía. Mi costumbre de creer que siempre habría otra oportunidad para decir, te quiero. Y, mientras pronunciaba esas palabras, sentí una paz que nunca antes había conocido. Entonces sonreíste. Y dijiste algo que jamás olvidaré. Supongo que los dos necesitábamos crecer. No para volver, sino para comprender. Aquella frase permaneció conmigo mucho tiempo. Porque tenía razón. Había pasado años creyendo que una segunda oportunidad consistía en reconstruir una relación. Pero descubrí que, muchas veces, la verdadera segunda oportunidad consiste en convertirnos en mejores personas gracias a lo que vivimos. No todo regreso termina con un abrazo eterno. Algunos terminan con una conversación sincera. Y eso también puede sanar. Cuando llegó el momento de despedirnos, sentí algo inesperado. No había angustia. No había esa sensación de estar perdiéndote otra vez. Lo que sentía era gratitud. Gracias a nuestra historia había aprendido a escuchar. A valorar los pequeños gestos. A no dejar conversaciones importantes para otro día. Comprendí que el amor nunca fue un examen que suspendimos. Fue un maestro. Uno muy exigente. Pero también uno de los que más enseñan. Mientras te veía alejarte, comprendí que durante demasiados años había perseguido una imagen que solo existía en mi memoria. La persona que caminaba frente a mí ya no era exactamente la misma de la que me enamoré. Y, si era sincero conmigo mismo, yo tampoco lo era. La vida nos había cambiado en silencio. Nos había enseñado a través de pérdidas, de errores, de noches en las que nadie veía nuestras lágrimas y de mañanas en las que tuvimos que seguir adelante aunque el corazón todavía mirara hacia atrás. Entonces entendí algo que jamás había imaginado. Quizá nunca estuve esperando volver contigo. Quizá llevaba todo ese tiempo esperando encontrar la paz que solo llega cuando uno deja de luchar contra lo que ya no puede cambiar. Qué extraño es el ser humano. Pasamos años creyendo que la felicidad depende de recuperar aquello que perdimos. Y muy pocas veces nos detenemos a pensar que, tal vez, algunas personas llegan a nuestra vida para transformarnos, no para quedarse para siempre. Durante mucho tiempo confundí el amor con la necesidad. Pensaba que amarte significaba no poder imaginar una vida sin ti. Hoy sé que el verdadero amor también consiste en agradecer el tiempo compartido,
incluso cuando el camino termina tomando otra dirección. Porque hay personas que nos enseñan a sonreír. Otras nos enseñan a ser fuertes. Y algunas, las más importantes, nos enseñan quiénes somos cuando el mundo parece derrumbarse. Tú fuiste una de ellas. No porque nuestra historia fuera perfecta. Al contrario. Fue imperfecta, complicada, llena de silencios que ninguno de los dos supo romper. Pero precisamente por eso dejó en mí las lecciones más valiosas. Aprendí que el orgullo nunca protege el corazón. Solo construye muros que después cuesta una vida derribar. Aprendí que las palabras guardadas pesan mucho más que las palabras dichas. Aprendí que escuchar puede salvar una relación mucho antes que cualquier promesa. Y aprendí que el tiempo, por sí solo, nunca arregla nada. Somos nosotros quienes decidimos crecer, o seguir viviendo atrapados en el mismo recuerdo. Mientras caminaba de regreso a casa, ya no sentía aquella tristeza que durante tantos años me había acompañado. Sentía gratitud. Gratitud por haberte conocido. Gratitud por todo lo que vivimos. Incluso por aquello que nos hizo sufrir. Porque sin esas heridas quizá nunca habría aprendido a valorar la calma que hoy habita dentro de mí. Y pensé que tal vez eso era hacerse mayor. No dejar de recordar. Sino recordar sin que el dolor gobierne cada pensamiento. Aceptar que hubo capítulos maravillosos. Otros muy difíciles. Y entender que todos, absolutamente todos, formaron parte de la persona que hoy somos. Por eso, si alguna vez la vida vuelve a cruzarte con alguien que marcó tu historia, no tengas miedo. No busques revivir el pasado exactamente como fue. El pasado pertenece a quienes fuimos. El presente pertenece a quienes hemos decidido convertirnos. Y quizá descubras, como me ocurrió a mí, que la verdadera segunda oportunidad nunca estuvo en volver a empezar una historia de amor. La verdadera segunda oportunidad era aprender a vivir con un corazón más sabio, más humilde y mucho más dispuesto a amar sin dar nada por sentado. Porque, al final, las personas que más cambian nuestra vida no siempre son aquellas con las que compartimos el resto del camino. A veces son las que, con su partida, nos obligan a convertirnos en alguien mejor. Y cuando comprendí eso, sonreí. No porque hubiera recuperado lo que un día perdí, sino porque, por primera vez en muchos años, sentí que ya no necesitaba mirar hacia atrás para poder seguir caminando hacia adelante.